Buenos días. Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tomar el tema de Mateo capítulo 7, verso 6 al verso 12. Y nuestro tema será la oración eficaz. ¿Cuántas de las veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, que no nos responde, que no pasa nada, que oramos y parece que todo se lo llevó el viento? Todos nos ha pasado este tipo de cosas. De alguna manera oramos y pensamos que ya se acabó. Pero hay una forma que nos enseña la palabra de Dios que dice que es una oración eficaz. Entonces, en esta mañana vamos a tomar el tiempo para leer y meditar sobre ese tema en Mateo capítulo 7, versículo 6, y vamos a ver hasta el versículo 12. Y yo espero que este sea un tema donde nos pueda ayudar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que no sé qué nos pasa, pero que muchas de las veces no hacemos mucho de nuestra parte para que nosotros tengamos respuestas. Pero bueno, sin más, voy al capítulo 7 de Mateo. Mateo, mira, yo dije 6 y es 7. Es oración eficaz y vamos a ver desde el verso 7 al verso 12. Muy bien, comenzamos con nuestra lectura. Dice así: sigue pidiendo, y de hecho tiene un título, oración eficaz. Y dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? Y en el verso 12 tiene otro título que dice la regla de oro. Y este versículo lo añadí porque se me hace bien interesante en el verso 12. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y quiero un poquito enfocar primeramente este versículo porque dice: haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Haz a los demás, y quiero repetirlo, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa es la esencia. Qué impresionante es este versículo, porque nosotros muchas de las veces queremos que la gente responda para con nosotros de una manera buena, amable, dócil, dadivoso, incluyendo a Dios. Sin embargo, nosotros no hacemos ni la mitad de lo que queremos que otra persona siembre a nosotros. Por ejemplo, y no voy a poner a personas, quiero poner el ejemplo de Dios. Por ejemplo, haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. ¿Por qué no hacer con Dios lo que nosotros esperamos que Dios haga con nosotros? Dios tiene muchas instrucciones en su palabra, pero nos cuesta mucho trabajo llevarlas a cabo. Y voy a recalcar una, porque de repente hay algo que está pasando en nuestro ambiente del que nosotros hemos soltado. Dice Proverbios: hierro con hierro se aguza, y así el hombre con el hombre. Entonces, se afilan. Aguzar quiere decir que se tallan y se afilan. Afilarlo, hablando en nuestros términos, está hablando de
de que nosotros forjamos carácter entre nosotros. Pero muchas de las veces nosotros dejamos de congregarnos después del COVID. Nos dio una pereza y una flojera exagerada de nosotros salir de nuestra casa para ir a congregarnos. Y la palabra del Señor nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estoy enredando todos estos versículos porque tienen algo que ver. Yo dejo de congregarme, dejo de forjar carácter en mi cuerpo, en mi vida. Y amados, va a llegar el momento donde realmente va a ser bien difícil poder congregarnos con alguien. ¿Por qué? Por la persecución que se dará. Algunos lugares buscan la forma de estarse congregando, aún a pesar de la persecución. Nosotros aún no tenemos esa persecución. Podemos hacerlo. Pero ha llegado, yo creo que el espíritu de estupor, esa pereza que ha caído sobre nuestros hombros, que no hacemos mucho por congregarnos. Pero si Dios dijo, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, yo me imagino que es como el tiempo del maná, cuando Dios trató de reunir a toda la gente para que fueran bueno, no trató, Él les dijo cuando les dio el maná, todos los días salgan a recoger el maná, pero este día háganlo de esta manera, recojan doble. El asunto era que todos tenían que salir a recoger el maná de acuerdo a la instrucción. Y Él les dijo, si ustedes no salen, se les va a echar a perder. Si ustedes agarran de más porque, bueno, aquí voy a comer, se les va a echar a perder. Si agarran de menos, no les va a alcanzar. Entonces, habría que hacerlo conforme la medida y la necesidad de cada día. Y cada día había que estar delante de Dios, el maná, la palabra de Dios, delante de Dios. Pero hay un tiempo donde tú y yo necesitamos estar un poquito más ahí. Entonces, en Hebreos capítulo, déjame ver si es el capítulo 13, nos habla y nos dice que salgamos, mira, en el verso 13, capítulo 13 del verso 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Pero lo que me llama la atención es que dice, salgamos pues fuera a él, salgamos pues a él, fuera del campamento. ¿Cuál es nuestro campamento? Nuestra casa, nuestro hogar. Es el campamento, es el lugar cómodo en el que estamos. Pero él nos dice, salgan fuera para ofrecer sacrificios de alabanza y de adoración. Bueno, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la regla. ¿Por qué no hacemos conforme queremos que Dios haga con nosotros? Si nosotros queremos que Dios esté presente en nuestras vidas y que Dios responda, ¿por qué nosotros no le damos a Dios lo que Él nos pide que hagamos? Llegarán tiempos donde quizás tú y yo querramos o reunirnos y ya no podremos. Entonces, la regla de oro, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Si tú y yo estamos seguros de que estamos cumpliendo la regla principal de darle a Dios lo que Él nos pide, no tendremos ninguna situación. Es la regla de oro. Hará con nosotros conforme Él quiere. Ahora, estamos hablando y queremos hablar de la oración eficaz, porque nosotros oramos y queremos que Dios responda a nuestras peticiones. Casi nomás abrimos la boca y queremos la respuesta inmediata de parte de Dios. Pero hay una forma, hay un tiempo y hay esperanza. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios compasivo, es un Dios amoroso, es un Padre y Él está por nosotros. Pero así como padres, nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde. Yo empecé a buscar la palabra. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Porque también en
en Santiago, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Ok? Eficaz. ¿Cómo es la palabra eficaz? ¿Qué quiere decir? Bueno, eficaz quiere decir activo, eficiente, capaz, enérgico, perdurable, vigente, vigoroso, fuerte y seguro. La palabra eficaz entonces nos está diciendo que es una oración que está activa. Una oración, si estamos hablando de oración eficaz, entonces estamos hablando de una oración activa. Activo quiere decir que es constante, que está siempre en movimiento y es eficiente. Tiene la capacidad de suplir lo que se dice y es capaz. Una oración que es capaz para ser contestada. Es enérgico, o sea, no estoy pidiendo llorando ni tampoco dudando de que pueda ser o no pueda ser capaz de lograrse. Perdurable, dura, tiene una durabilidad, siempre está vigente, es vigorosa, tiene poder, tiene fuerza y está seguro. Ahora, yo me gusta como entender un poquito para poder decir, ok, esto debe de ser así o así. ¿Qué quiere decir la palabra eficaz? Bueno, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, dice, la eficacia se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. La eficacia es la capacidad de lograr. Y entonces decimos oración eficaz, que puede mucho. Entonces, a ver, si yo quiero tener una oración eficaz, Mateo capítulo 7 me dice cómo. La capacidad de lograr el efecto que deseo que espero. Es decir, es un concepto que está relacionado con el resultado que se obtiene de un proceso. O sea, eficaz quiere decir que yo puedo estar orando que puedo lograr con efectos aquello de lo que estoy esperando. Espero un resultado. Ahora, si yo me voy a qué es ser eficaz en la Biblia, en Isaías capítulo 40, verso 8, dice, afirmar que la palabra es eficaz significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determina. Bueno, de acuerdo a Isaías 48, eso no es lo que dice Isaías 48. Isaías 48 dice, las hierbas se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es lo que dice Isaías 40. La hierba se seca y la flor se marchita. O sea, podemos ver, ok, la hierba del campo se marchita, se termina. Pero hay algo impresionante. La palabra de Dios permanece para siempre. Ok, entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, quiere decir que afirmar que la palabra es eficaz significa que que la palabra de Dios se cumple invariablemente, pero fíjense, con los propósitos de Dios para alcanzar los resultados que Dios determina. O sea, que la palabra de Dios siempre se va a cumplir con el propósito de Dios. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una gran necesidad de un carro. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y tengo una gran necesidad de un carro. Yo. Esto no quiere decir que es el propósito para cumplir el propósito de Dios, pero es una necesidad que yo anhelo y yo quiero. Es un deseo que yo tengo. Y sí, la palabra de Dios nos dice que Dios cumple los deseos de nuestro corazón, pero hay una razón.
Cuando nosotros buscamos su reino y su propósito y enfocamos nuestra vida en Dios, Dios cumple el deseo de nuestro corazón. O sea, la regla de oro, ¿verdad? Miramos la regla de oro, se la repito. La regla de oro, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. O sea, ¿qué quiero que Dios haga por mí, para mí? Bueno, eso mismo voy a hacer yo, en la regla de oro. Entonces, la palabra de Dios no regresa a Dios vacía. Dios la prospera y la cumple para su propósito. Lo que debemos de entender tú y yo y poner en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos llamó a su reino. Dios nos llamó con un propósito en el reino de Dios. Y todo lo que involucra su palabra y todo lo que involucra a aquel que le sirve al Dios Todopoderoso, tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, cuando yo le pido un carro solo por mi gusto, Dios me va a cumplir cuando el propósito es para el reino de los cielos, involucra el reino de los cielos. Me recuerdo de una pareja que en una ocasión, y bien padre, ¿no? Hizo una petición delante de Dios. Y esta petición que le hizo, Dios provee un carro. Vivían lejos. Era una distancia, vivían en el centro de Guadalajara y tener que venir hasta San Agustín, pues es una distancia bastante grande. Aunque los camiones te llevan a donde quieras, ¿no? Tomando tu tiempo, por supuesto. Y esta pareja pidió un carro para venir y dijo, para traer otras personas, para que se congregaran. O sea, su petición era muy buena. Pídeme y te daré, dice Dios, ¿no? Entonces, de acuerdo a la petición, Dios respondió la oración. Una semana después ya traían su vehículo. ¿Pero qué crees que pasó? Después de eso, pues ya no podían venir a congregarse. ¿Por qué? Porque se iban a la playa. Ahora ya tenían un vehículo, no para congregarse, sino para ir a la playa. Bueno, el gusto les duró muy poquito. Su carro se descompuso. Ya no tenían tiempo para Dios. Se desapareció aquel gustito. Yo creo que Dios dice, ok, aquí está. Vamos a ver qué vas a hacer con el don o el regalo que yo te doy. ¿Lo vas a usar con qué? Es eficaz, significa que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determina. Dios quiere algo específico para tu vida. Pablo, siendo un asesino, fue rescatado con el propósito de Dios. Y él vivió una vida eficaz y él vivió una vida cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, el propósito de Dios en tu vida es que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Pídeme, ¿para qué le estamos pidiendo a Dios? Dios no se va a involucrar en cosas que no son eficaces para el reino de los cielos, que no son efectivas ni traen beneficio al reino de los cielos. Ahora, en el reino de los cielos, Dios no quiere que nadie se pierda. Por supuesto que te va a responder a ti. Él fue haciendo milagros, sanando al enfermo, restaurando al cautivo, porque es el propósito de Dios. Mostrar que el reino de Dios se presente en esta tierra. Entonces, Dios no está peleado con nosotros. Nos va a mantener en perfecta salud, nos va a dar y proveer todo lo que necesitamos, porque cuando nosotros tenemos lo que necesitamos, no renegamos de Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a ser por añadido. Ahora, yo estoy pidiendo. ¿Para qué pido? Depende de mi petición. ¿Qué estoy pidiendo? Pero ¿cómo pido para el reino de Dios? ¿Cómo pido para mi vida, para que yo pueda ser eficaz y pueda beneficiar el reino de Dios? Si no voy a beneficiar el reino de Dios, me va a contestar Dios, pero ¿cuánto va a durar mi petición?
¿Y de qué me sirve que Dios me mantenga? Yo, sinceramente, hay ocasiones que pienso, ¿de qué me sirve que Dios me mantenga en perfecta salud para irme al infierno? Que el Dios en su misericordia nos sana. ¿De qué me sirve en su perfecta salud, en mi perfecta salud y mi gran provisión, si yo no sirvo en el reino de los cielos? Es como, como te dijera, en el Viejo Testamento se habla, no me acuerdo en cuál, en Oseas, de un matrimonio, Miqueas o Oseas, de un matrimonio con una prostituta. Dios le dijo, ve y tómala como tu esposa. Y le proveyó todo lo que tenía. Sin embargo, la esposa se iba y se prostituía con otros dioses, con otros hombres. Y ella venía y tomaba del siervo de Dios. Y luego se iba y llevaba toda la provisión al mundo. Dios nos estaba enseñando ahí que muchas de las veces nosotros estamos así. Venimos con el novio, venimos con nuestro Padre Celestial. Pedimos y recibimos, pero vamos y nos prostituimos con el mundo. No podemos servirle a Dios, pero podemos servirnos aún a nosotros mismos. Me doy mis gustos de todo tipo, pero no puedo servir en el reino de Dios. De la provisión que Dios nos da, nos hemos prostituido. Hemos gastado lo que Dios nos ha bendecido, la salud, el hogar, la casa, la familia, eh, eh, todo, nuestra vestimenta, para lucir para el mundo, pero no buscamos el reino de Dios. Entonces, pero aquí nos dice cómo pedir. Él dice, sigue pidiendo. La oración eficaz es, perdón, me fui por otro lado, ¿verdad? Parece que me fui por otro lado, pero esta es la petición y esta es la forma que debemos de pedir eficazmente. ¿Cómo? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando a la puerta y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide, recibe. ¿Cuál es la oración eficaz? Persiste en la oración. Persiste en tocar la puerta. Persiste. No es hacer una oración y olvidarte, ay, Dios no me responde. Y cuando te responde, ¿qué hacemos con lo que Dios nos provee? Vamos a ver algunas otras escrituras que nos ayudarán a entender. En Mateo 21, del 21 al 22, dice, entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esas y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Fíjate la clave. Pide, pide y recibe. Pide, pide y la vas a recibir. Busca, persiste en la oración. Persiste pidiendo, persiste buscando y lo vas a hallar. Pero en Mateo nos dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. La clave de la oración eficaz es, ¿tengo fe? Ahora, la fe, ¿cómo la recibo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué es esa fe conforme a la palabra de Dios para que yo reciba conforme a la palabra de Dios? Porque Dios nos da instrucciones. Dios nos muestra su camino. Dios nos enseña lo que Él quiere. Dios nos dice cómo adquirirlo. Si yo voy al doctor porque digo, ay, dicen, este doctor es tan bueno y adquieres fe. Y vas y dices, no, sí, es muy bueno. Consultas porque creíste lo que alguien te dijo y fuiste y lo comprobaste. Bueno, si tienes fe, dice, pudieras decirle a esta montaña, quítate y échate a la mar. La montaña puede ser la montaña de problemas, dificultades que tienes en la vida. Quítate y échate a la mar. Y te va a suceder.
Dios es un Dios de amor y te va a mostrar el amor en todo tiempo y en todo momento. Pero cree, la palabra es, si tienes fe que lo vas a recibir, lo vas a recibir. Ahora, entonces, una de las claves es que yo crea lo que estoy pidiendo. Yo crea y creer conforme a su palabra. En Isaías 55, 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. O sea, este versículo aquí me dice algo impresionante. Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos. Fíjense lo que dice, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta los más mínimos pensamientos de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. A ver, un momentito, estamos hablando de la oración eficaz. Bueno, dice aquí que si pides, vas a encontrar, que si buscas, vas a hallar, ¿verdad? Pides, vas a recibir, buscas, vas a encontrar. Esa es la oración eficaz. Busquen al Señor mientras puede ser encontrado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a llegar el momento donde aunque busquemos al Señor, ya no lo vamos a encontrar. Entonces, busca al Señor mientras puede ser encontrado. Llámalo ahora porque está cerca, mientras está cerca. Quiere decir que va a llegar el momento donde Él va a estar lejos. Ahora, amigos, ¿por qué esperarnos hasta el último momento donde ya no lo vamos a encontrar? Ahorita no voy al Señor porque estoy joven y me quiero divertir. ¿Y qué si la muerte te alcanza? ¿Qué si cuando tú quieres ya no lo alcanzas? Fíjense que los malvados cambien sus caminos. Malvados. Quiere decir aquel que es muy grosero, muy malo. No, un malvado es una persona que no piensa como Dios, que su corazón no se inclina a la pureza o a la misericordia o al amor. Tiene malos pensamientos, o sea, como por ejemplo, ay no, ahorita no, ¿por qué voy a buscar? Ahorita estoy muy joven, pero cuando se está muriendo, ahorita estoy en salud, puedo disfrutar de la vida. Y llega el momento donde está muriendo malvado. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento con una mala actitud. Entonces, todo aquel que tiene una mala actitud, un mal pensamiento, piensa erróneamente, ay, ahorita no, ¿para qué? Estoy cansado, estoy esto, estoy aquello, malvado. O sea, porque nada más quieres el beneficio. Y lo dice que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Mal es contrario al bien. No precisamente. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. O sea, Dios es el bien. El mundo es el mal. Entonces, todo pensamiento de hacer el mal. Y luego dice que se vuelvan, vuélvete al Señor para que les tenga misericordia. O sea, me vuelvo a Dios, Dios tiene misericordia de mí. Si se vuelven a nuestro Dios, sí, dice, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. O sea, estamos hablando de una oración eficaz. Entonces, mis pensamientos, mis actitudes, mis motivos, el por qué yo pido, voy a recibir. Ahora, tengo alguien más que me está escuchando. Alguien más que está escuchando mis peticiones también. Satanás tiene oídos. Entonces tú pides y pides erróneamente y hay una respuesta, pero no precisamente la respuesta de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Si hay algo que me va a llevar y me va a distanciar de Dios, no viene de Dios. Todo lo que me distancie de Dios y dicen, ay no, yo desde aquí de la casa puedo buscar a Dios. ¿En serio? No hay responsabilidad.
No hay obligación, no hay nada. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Cristianos escondidos? ¿Donde no podemos ser útiles para el reino de los cielos? Dios nos salvó para que lleváramos el evangelio a toda criatura. Él nos trajo para que fuéramos luz en medio de las tinieblas. Busquemos al reino de Dios, o sea, queremos la provisión. Es como los matrimonios, ¿no? El privilegio de un matrimonio es el gozar de uno del otro, disfrutar el sexo, siendo más claros. Pero a veces queremos el disfrute del sexo sin el compromiso del matrimonio. Nosotros a veces queremos el beneficio de la oración, el beneficio de Dios, pero no el compromiso con Dios. No sé si estoy hablando de la oración eficaz, pero la oración eficaz lleva al reino de los cielos. Fíjense, y me va a contestar, pídeme y te daré. En Lucas capítulo 11, verso 5, hay una historia pequeña de cómo nosotros podemos estar pidiendo y recibiendo. Dice, utilizó la siguiente historia para enseñar más acerca de la oración. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le presten 3 panes. Y le dice, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. Fíjense, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mi familia y yo ya estamos acostados. No puedo ayudarte. Fíjense lo que dice el verso 8. Luego le digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta, fíjense la palabra, el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pero amigos, ¿cuántas de las veces no queremos persistir? Dios, haz, dame, quiero. Y si no me contesta cuando yo quiero y como yo quiero y a la hora que yo quiero, entonces me retiro. Si de por sí no me acerco a Dios para ser útil en el reino de los cielos, voy a renegar de aquel que me da la vida, del que me da el aire que respiro, el que provee el latir de mi corazón, el que hace que todo me vibre en mi ser, el que me da el aliento de vida. Reniego con él porque cualquier cosa. Si no sabemos persistir en la oración, ¿cómo recibiremos de ello? Pide, persiste. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Entonces, insistir, tocar con insistencia, abrirá las puertas para que yo pueda recibir mi oración contestada. Así que, mi amigo, la oración eficaz, ¿cuál es? Pide, 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 pide hasta que tú puedas recibir. Y amigo, tiene también mucho que ver. ¿Uso mi fe para recibir? ¿Uso la palabra de Dios para llegar a Dios con su palabra? ¿Para qué propósito estoy pidiendo? ¿Cuál es lo que me motiva a pedir delante de Dios? Y yo leí un versículo más donde dice la regla de oro.
y esa regla de oro, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Sabes, amigo? Para hacer eso, yo necesito estar cerca del pueblo de Dios. No podemos estar ermitaños en nuestra casa, encerraditos, sin compartir el reino de Dios. Fuimos llamados y nos dieron un mandato. Una, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y la otra es que nos dieron un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Fuimos llamados para ir y hacer discípulos a todas las naciones, a nuestro alrededor. O sea, necesitamos ser personas que estamos presentes para ser llenos de Dios. Miren, el avivamiento o el avivarse no es estar separados, es estar unidos. El pueblo de Dios siempre salía fuera. Salgamos fuera y vamos a recibir. Salgamos de nuestra comodidad. No dejemos que el enemigo nos robe. El robarnos la presencia de la demás gente, de los demás creyentes, nos evita que podamos forjar carácter en nosotros mismos. Yo no soy nadie para juzgarte ni criticarte, pero sí pongo esto delante de ti. Deja que el Espíritu de Dios te mueva, pero no permitamos que el espíritu de estupor esté sobre nuestras vidas. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo van a arrebatar. Sé valiente, levántate, resplandece, permite que la palabra de Dios pueda ser eficaz en tu corazón y tu petición pueda ser respondida porque persistes en ello, porque buscas y vas a encontrar. Dios te bendiga, te guarde, te sustente y te llene de su amor y de su misericordia. Un abrazo a todos ustedes. Bendiciones. Que tengan un excelente día.